esta tarde quiero darte gracias, Señor, porque poder estar delante de tu iglesia, Señor, para exponer tu palabra es un privilegio. Gracias por llamarme, Señor, para esta tarea. Pero, Señor, también ayúdame a ser responsable con mi llamado, a no ser imprudente, a no ser desleal, Señor, a algo tan sagrado como es las Escrituras. Padre, soy limitado, soy débil, por eso me encomiendo en tus manos, para que puedas usarme, Señor, este día por tu gracia y misericordia para edificar a tu iglesia. Pon tus palabras en mi boca, pero no solo con sabiduría humana, sino con poder de tu Santo Espíritu. Que nuestros ojos se abran, Señor, y sean iluminados, Señor, a la grandeza de la persona del Espíritu Santo a través de la palabra. Y que a través de cada enseñanza, Señor, cada día tengamos una fe más sólida en la verdad. Vivimos tiempos donde hay fábulas y todo tipo de cosas a nuestro alrededor, pero nosotros queremos tener nuestros pies sobre la verdad, Señor, y la verdad es tu palabra. Por eso, Padre, que no se enseñe otra cosa en esta tarde a no ser tu palabra. Ministra, Señor, nuestros corazones a través de ella. Y todo lo que puedas hacer en nosotros en esta tarde, hazlo, Señor. Somos tuyos. Obra de tus manos, Señor. Moldéanos, Señor, como el alfarero moldea el barro. Danos la forma que tú quieras y ayúdanos a ser tanto tus hijos como una iglesia gloriosa para tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que uses este local, no, pero estas personas, que es tu iglesia, para exaltar tu nombre en esta ciudad, Señor. Y sigas, Señor, obrando, encaminando por fe. Padre, entregamos este estudio en tus manos, este tiempo de esta tarde en tus manos, y que seas tú obrando en todos nosotros, empezando por mí, que lo necesito en gran manera, y también en tu iglesia. Te lo pido todo en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hoy entramos en la siguiente clase sobre el Espíritu Santo. Y en esta y la siguiente son dos que van bastante unidas, dos clases que van bien juntas. Incluso se podía hacer una sola clase bastante amplia, pero he preferido dedicar una lección a cada tema en concreto. Hoy vamos a tratar en la persona del Espíritu Santo, como venimos haciendo, y vamos a tratar su participación en la revelación. El título del estudio de hoy es El Espíritu Santo y la revelación. Y la semana que viene, el próximo martes, que ya estaré aquí para darlo, trataremos el Espíritu Santo y la iluminación. Es una palabra menos oída en la iglesia de hoy. Se habla mucho de revelaciones, se habla mucho de revelación, no se escucha tanto la palabra iluminación, pero también tiene un papel muy importante el Espíritu Santo en ella. La manera que vamos a empezar hoy el estudio son con unas definiciones importantes. No podemos hablar de revelación y no podremos hablar la semana que viene de iluminación si no sabemos lo que es. Entonces vamos a dar 3 definiciones antes de empezar a centrarnos en el tema concreto de hoy. La primera definición que vamos a dar es la definición de revelación. Vamos a hablar del Espíritu Santo y la revelación, y para ello necesitamos saber qué significa revelación. Y una definición sencilla de revelación podría ser la siguiente: descubrir lo que antes era desconocido. Revelar algo es dar a conocer algo que no se conocía. Es mostrar, es destapar, es sacar a la luz la verdad divina sobre el hombre. Es el contenido, el material, el qué del mensaje a comunicar. Eso es la revelación. Cuando hablamos en las Escrituras de revelación nos referimos al material, al contenido, al qué, al mensaje que Dios ha querido ofrecer al hombre. Es la palabra de Dios dada al hombre, es el mensaje de Dios dado a los hombres. Eso es revelación. Algo que estaba encubierto, algo que estaba oculto y Dios lo ha revelado. Otra definición importante es la definición de inspiración. La inspiración podríamos definirla de la siguiente manera: puede ser el método con el cual Dios aseguró y logró una comunicación infalible y perfecta de la revelación, velando sobre los autores humanos de tal forma que usando sus personalidades, características humanas, lograsen escribir la revelación de Dios sin ningún error. La inspiración tiene que ver con la manera, con el método, con el cómo. En primer lugar, hemos hablado de revelación. La revelación es el mensaje, es el qué. La inspiración es el cómo.
Dios tiene un mensaje para dar al hombre, una revelación que dar al hombre, y la inspiración es el medio a través del cual Dios ha determinado dar ese mensaje. Fue inspirando a autores humanos a escribir dicho mensaje. Pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta en la inspiración. No fueron robots. Dios respetó sus personalidades, Dios respetó sus características humanas. Si te das cuenta, cuando lees la carta de Pedro, se ve el carácter de Pedro. Cuando lees a Pablo, se ve el carácter de Pablo. Incluso si lees la carta de los Filipenses, se nota el corazón gozoso y lleno de esperanza de Pablo, pero también lees otras cartas donde Pablo es más duro, es más correctivo, como pueden ser las cartas de Corintios. Entonces Dios ha respetado el carácter de las personas. Eso se puede ver tremendamente en los salmos. Vemos gente llorando, vemos gente afligida, vemos gente enfadada, vemos gente clamando por venganza. Dios respetó la personalidad y el ser de cada uno de los que usó para dejarnos este mensaje, pero Él lo inspiró para que no fueran ellos, sino Él mismo el que dejara la palabra. Es decir, los seres humanos han sido inspirados por Dios, unos hombres fueron inspirados por Dios para dejarnos su revelación, pero la fuente de todo es Dios, y eso que nos garantiza que no hay ningún error. Hoy vivimos tiempos delicados en cuanto a eso. Se está poniendo en duda la palabra de Dios, que si se empezó a traducir no sé cuánto, que si ha pasado por muchos hombres y eso hace que la pongamos en duda. No, el mismo Dios que la inspiró es el mismo Dios que la mantiene perfecta hasta hoy. Decir que los hombres han cambiado las escrituras para que la pongamos en duda es decir que Dios no es capaz de preservar el mensaje. Una de las cosas que nosotros creemos, pero al 100%, y espero que ustedes también, es que el mismo Dios que la inspiró es el mismo Dios que la ha preservado. Dios ha permitido que pase por manos humanas, claro, ha tenido que llegar a muchos lugares, en muchos idiomas. Y Dios ha sido el que ha ido permitiendo y trabajando en las personas que lo han hecho para que el mensaje siga llegando fiel. Sí, palabras van cambiando. Sí, algunas se van adaptando a nuestros tiempos, pero el contenido del mensaje sigue siendo el que Dios quiso. Y la tercera definición que vamos a dar es la de iluminación, y es la que trataremos la semana que viene, y la participación del Espíritu Santo en ella. La iluminación es la tarea del Espíritu Santo que concede un entendimiento de la revelación inspirada al hombre. Hemos visto tres cosas: revelación, ¿qué quiere Dios decirnos? Inspiración, el método que Dios usó para decirnos esas cosas, usando hombres a los que Él inspiró para dejarnos ese mensaje. Y iluminación, Dios da un mensaje a los hombres, inspira a los hombres para dejar un mensaje. Ese mensaje llega a nosotros y el Espíritu Santo nos ilumina para entenderlo. Amén. Hemos visto la cadena, nace de Dios, pasa un filtro y llega a nosotros. Y el mismo Dios que es la fuente es el mismo Dios que nos ilumina y nos abre el entendimiento para entender el mensaje. Si te das cuenta, Pablo dice que el hombre natural no lo puede entender porque son cosas espirituales que se disciernen espiritualmente. Entonces necesitamos una obra de Dios para entender la palabra. Amén. Son las tres definiciones necesarias para entender de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la primera parte, la participación del Espíritu Santo en la revelación. El Espíritu Santo fue un agente activo y directo en la revelación de las Sagradas Escrituras. Y lo vamos a ver a través de muchos textos y aprovecharemos en cada uno de esos textos para dejar otras pequeñas lecciones para nosotros. Primer texto que vamos a trabajar, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Pero ante todos sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ahora hablaremos de lo que viene luego, pero atentos a esas palabras. Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Ninguna profecía nació del corazón de un hombre que quiso darla, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vamos a ver primero la parte que hoy destacamos y es la participación del Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo fue partícipe de las profecías, de la revelación de la palabra. Fue Él mismo quien inspiró a los hombres para dejarnos ese mensaje de parte de Dios. Amén. ¿Es comprensible? ¿Es entendible? Es sencillo. Pero miren lo que dice: ninguna profecía es asunto de interpretación personal. Vamos a ver qué nos enseña este pasaje claramente. Número 1, que la Escritura no es de interpretación privada. Tú no puedes coger la Biblia, leer un texto y decir: a mí aquí Dios me dice.
Que eso es una locura que muchos hacen en sus casas. Leen y comparten un texto en familia y algún iluminado, bueno, no, eso no es iluminado porque el Espíritu Santo no tiene nada que ver, no vamos a tocar en palabras malsonantes, que siempre me dicen que soy muy criticón. Alguna persona en la sala se le ocurre preguntar, ¿y a ti qué te dice Dios en ese texto? Esa pregunta es lo más tonto que le podemos hacer a una persona. Porque Dios no va dando recados personales a cada uno. Si tú lees el Salmo 23, tú tienes que ver el mismo mensaje para ti que veo yo. Porque Dios dio un mensaje para todos. Dios no inspiró la palabra, Dios no dejó su revelación escrita para decir ahora cada quien que la lea a su antojo y entienda lo que le dé la gana. De ahí nacen sectas, de ahí nacen miles de denominaciones. Hay gente por ahí que dice, bueno, la Biblia es una, pero cada uno la interpreta a su manera. Eso es un gran error. No somos llamados a interpretar la Biblia a nuestra manera. Somos llamados a interpretar la Biblia a la manera de Dios. La Biblia es un mensaje. No son muchos mensajes y cada cual que se quede con el que más le gusta. Si la Biblia dice, yo no permito a la mujer enseñar en la iglesia ni ejercer dominio sobre el hombre, ahí hay un mensaje. No puede llegar una mujer y decir, bueno, yo ahí entiendo. No, tú no entiendes. ¿Qué ha querido decir Dios? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el porqué de la cuestión? La segunda cosa que vemos es esa. La Escritura se interpreta a sí misma. Yo no interpreto la Biblia se interpreta sola. La Biblia se interpreta sola. Yo no tengo que interpretarla, ella misma me da el mensaje. Yo no tengo que estudiar en otras fuentes para descubrir la Biblia. ¿Qué pasa cuando la gente no tenía comentarios? ¿Qué pasa cuando la gente no tenía un diccionario de hebreo y griego? ¿Qué pasa cuando la gente no tenía libros de grandes autores y teólogos que explicaban los pasajes? No lo entendían. No, es bueno tenerlos, sí. Yo tengo muchos comentarios, muy buenos comentarios. Yo leo muchos libros para entender, para ver si lo que yo he entendido es lo que han entendido otros en la historia. Para ver si estamos en sintonía o yo estoy en un error y me puedo estar equivocando. Pero la cuestión es que la Biblia no necesita que venga alguien a explicármela. Para interpretar la Biblia solo necesito un libro y es la Biblia. Tú tienes que entender que si solo tuvieras este libro, tú tienes que entender todo lo que dice este libro. No necesitaría tener un comentario sobre Apocalipsis para entender Apocalipsis. La Biblia es perfecta y es suficiente. Hoy en día tenemos esa ventaja, tenemos muy buenos comentarios, muy buenas fuentes, pero ninguna profecía de aquí es de interpretación personal. Ninguna. Hermano, si tú vas a hablar a tu familia, si tú vas a hacer un devocional con tus hijos, o si tú vas a presentar un pequeño devocional en una iglesia, nunca abras un texto y digas, bueno, hermanos, a mí Dios me dice aquí lo siguiente. No, hermano. Tú no tienes que decir, a mí me dice el Señor. Tú tienes que decir, así dice el Señor. La iglesia no necesita saber lo que a ti te ha dicho Dios. La iglesia necesita saber lo que Dios le está diciendo a todo el mundo. La Biblia tiene un mensaje. Y un mensaje con una interpretación correcta. No hay muchas interpretaciones. Es un mensaje con una intención y la fuente es Dios. Los canales de comunicación fueron los hombres. Hemos visto que dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, ellos fueron el canal, pero el Espíritu Santo es el agente. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Lo que Pablo dijo, lo dijo Pablo, lo escribió Pablo o lo escribió algunos de los hombres que caminaban con Pablo, pero es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Hoy sé que muchas Biblias tienen letras en rojo, ¿verdad? Y hay gente que incluso cree que son más importantes. Hay gente que cree que las palabras en rojo, que son las palabras normalmente que algunas Biblias marcan siendo las palabras de Jesús, propiamente dichas por Él, y creen que son más importantes. Incluso hay gente que dice, ya, Pablo dice eso, pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Da igual, ya sea lo que ha dicho Jesús o ya sea lo que ha dicho Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Jesús lo dijo, pero el mismo Jesús que lo dijo, también Pablo lo dijo de parte del mismo Dios. Toda la Escritura, aunque no tuviera letras rojas, es inspirada por Dios. Ninguna palabra vino del corazón de Pablo. Por mucho que a veces Pablo diga yo, Pablo, o David diga yo, David, no, él está escribiendo, él se está refiriendo a sí mismo, pero la palabra es palabra de Dios. Toda esta palabra es una palabra que no vino por voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Y recuerden, por favor, ninguna profecía es de interpretación personal. Hacemos daño a las personas cuando nosotros le explicamos lo que nosotros entendemos. No, hermano, tú tienes que asegurarte. Por eso hay tantos problemas hoy en las iglesias. Porque los pastores no estudian horas y horas la palabra. La cogen, la leen y dicen, a mí aquí el Espíritu me dice. Y empiezan a enseñar, eso es un problema. Y cuando no están los locos que ya la abren el mismo domingo así, no, a ver qué Dios nos toca hoy. No, a mí eso ya me parece el colmo. A mí eso ya me parece el colmo, hermano. Hay que estudiar la palabra. Si yo voy a hablar de la Biblia, si yo voy a leer la Biblia, si yo voy a explicar la Biblia, me tengo que asegurar que estoy explicando fielmente lo que Dios ha inspirado y lo que Dios quería decir. Siguiente texto. Vamos a ver ahora dos cosas más. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Es un salmo que nosotros conocemos, ¿no? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El Salmo 95 es un salmo que curiosamente es anónimo. No se sabe su autor, no está firmado por nadie, no sabemos quién lo ha escrito, pero sabemos una cosa. ¿Por qué creemos en ese salmo que es anónimo? Porque es inspirado por Dios. Ese salmo tiene una cosa que dice, Hebreos, mira lo que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz. Es el Espíritu Santo quien lo dice. A través de alguien, ese alguien lo ha dejado escrito, pero la fuente es el Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esto? Que un texto del Antiguo Testamento puede ser anónimo, pero sigue siendo fiable, porque la inspiración sigue viniendo de Dios. Hermano, hasta hoy hay discusiones de quién escribió Hebreos. La mayoría de personas le adjudican el libro de Hebreos al apóstol Pablo, pero hay muchas dudas porque no se presenta como en las otras cartas. Sin embargo, sea Pablo o no sea Pablo, hay una cosa que vemos analizando ese texto, la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso creemos en él. Porque nosotros no creemos en las palabras de David, nosotros no creemos en las palabras de Pablo, nosotros creemos en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Pablo solo hablaba lo que está escrito? No, hombre. Un hombre que vivió todos esos años, un hombre que predicó todos esos años, seguramente durante el día decía otras cosas. ¿No ves aquí escribiendo la gente a Pablo diciendo buenos días, qué hay hoy para comer, hacia dónde vamos, al final quién me lleva a cada ciudad, al final vamos en barco, vamos en burro, vamos haciendo qué? Son conversaciones normales del día a día. Pablo no estaba mudo y solo hablaba cuando iba a ser inspirado por el Espíritu Santo. Pablo hablaba normalmente, Pablo se comunicaba como Pedro, como Jesús, pero ¿por qué no están todas esas palabras? Porque esas palabras no eran inspiradas por el Espíritu Santo. Era Pablo teniendo una comunicación normal, pero cuando sí las dejaba escritas, cuando sí a Dios quería, era inspirado por Dios y esas quedaron plasmadas para llegar a nosotros hoy. Lo que quiero que sepan es que nosotros no tenemos fiabilidad y no creemos y no damos plena confianza a las palabras de Pablo por ser Pablo, ni a las de David por ser David, ni a las de Pedro por ser Pedro, sino creemos que estas palabras fueron sobre todo inspiradas por Dios. Esto es la revelación de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, el cual fue el agente, como dice aquí, dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz. Dice el Espíritu Santo. Es como si Él hablara con voz verbal, como si Él pronunciara las palabras. Dice el Espíritu Santo, si hoy oyes su voz. El Espíritu Santo no solo se encargó del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo. Miren, Hebreos 10, 15 y 16. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, vuelve a usar la misma palabra decir, palabra que se refiere a pronunciar palabras, a hablar, a comunicarse. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Que el Espíritu Santo bajara el día de Pentecostés no significa que empezara a hablar ese día. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo ya da testimonio, ya habla, ya dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró toda la palabra de Dios. Desde Génesis con las palabras escritas por Moisés hasta Apocalipsis con las palabras escritas por el apóstol Juan, todas ellas fueron inspiradas por el Espíritu Santo.
No hay ningún libro más importante que otro. Hay gente que busca libros y les da más importancia. Ay, ¿cuál es tu libro preferido? ¿Cuál es el libro que a ti más te habla? No, tú tienes que saber que cuando estás leyendo Génesis, Dios está hablando. Cuando estás leyendo Mateo, las letras en rojo que otorgan a Jesús, Dios está hablando. Cuando estás leyendo las profecías que empiezan así, dice el Señor, Dios está hablando. Pero cuando estás leyendo los salmos, un cántico de alabanza o de lamento, Dios está hablando. Toda la palabra es el Espíritu Santo diciéndonos cosas, diciéndonos algo. Amén. Vamos a ver entonces eso. El Espíritu Santo no solo participa de la revelación en el Nuevo Testamento, sino en toda la Escritura. En toda la Escritura. Vamos a ver más textos donde veamos esto, porque yo podía usar solo un texto y decir, mira, aquí lo dice, pues ya está. Pero yo quería usar muchos textos, porque me gusta enseñar las cosas viendo que está toda la Biblia hablando de lo mismo, que es algo evidente en la Escritura. Hoy en día está de moda leer un versículo y de ahí sacar una doctrina, pero lo que yo quiero enseñar hoy es algo que está en toda la palabra. Toda la palabra menciona lo mismo, el Espíritu Santo revelando, dando testimonio, hablando y comunicándose con nosotros, dejándonos esta preciosa Escritura. Miren este texto, 2 de Samuel capítulo 23, versículos del 1 hasta el 3. Estas son las últimas palabras de David. Las últimas palabras de David. ¿Quién las pronuncia? David. ¿Son las últimas palabras de quién? De David. Y declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Hasta ahora todo apunta a quién va a hablar. David, el salmista, el ungido, el rey, el escogido. David va a hablar. Y mira lo que dice David cuando va a hablar. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Todo apunta a David. ¿Quién es el escritor? David. ¿Quién lo ha dejado dicho? David, el ungido, el escogido, el rey, el salmista. Y cuando dice, David dice lo siguiente, las primeras palabras que dice David es, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Hay algo que hemos visto aquí, David pronunciando las siguientes palabras, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Volvemos a lo mismo, David era rey, seguramente hablaría todos los días, le preguntarían cosas del reino, David, ¿qué hacemos con esa mujer? David, ¿qué hacemos con ese hombre? David, ¿atacamos o no atacamos? David, ¿nos quieren invadir? David, ¿y por qué todo eso no está dicho? ¿Por qué todo eso no está redactado? Porque esas palabras no las inspiró el Espíritu Santo, eran palabras que estaban en el corazón de David, palabras propias de la comunicación diaria de un hombre, pero David mismo dice que había textos, había cosas que quedaron escritas, habían cosas que quedaron plasmadas, habían palabras que salían de su boca que no eran de él, sino que era el Espíritu del Señor hablando por él y la palabra de Dios puesta en su lengua. Y la palabra de Dios puesta en su lengua. Qué maravilloso que David mismo da testimonio de que sus palabras no vienen de él. Lo más triste es que hoy se sigue escuchando mucho eso. Así dice el Señor. Y un montón de gente otorgando a sus palabras revelación divina. Ese es el peligro, pero es algo que vamos a ver más adelante hoy. Hermano, ¿sabes qué? Hay muchas personas que me dicen, pastor, pero yo puedo creer la gente que me dice eso. ¿Sabes qué te voy a decir? Créelo si quieres. Yo no soy dueño de la vida de nadie. Yo no puedo decirle a la gente que no crea en las personas que le vienen a traer un recadito de Dios. Yo no soy nadie para decírtelo. Yo decido lo que hago con mi vida y tú decides lo que haces con la tuya. A mí la gente me pregunta, entonces, ¿usted cree cuando le... Miren, desde que empecé en el ministerio pastoral, si hay algo que me llega cada día son recaditos de Dios. Y cada cual es diferente, que es muy sospechoso. Cada día a la página de Facebook nos llegan muchos mensajes, entre 80 y 100 mensajes diarios que tengo que atender todos los que puedo. Pero hermanos, casi siempre entre esos 80 a 100 mensajes me viene alguno que me pone, varón de Dios, así te dice el Señor. Y bueno, desde que soy el Moisés de España y que voy a libertar a mi nación, a que tengo la unción de Elías para derrotar a todos los profetas de Baal, a que soy el Juan Bautista y por eso tengo tan mala leche y solo me falta llamar a la gente raza de víboras. Desde eso hasta así te dice el Señor, arrepiéntete porque no estás llamado al ministerio.
Deja de engañar a la gente y digo, a ver, uno se levanta hoy por la mañana y me dice que soy Moisés y el otro se levanta hoy por la mañana y me dice que no tengo un llamado. ¿A quién hago caso? ¿Al que me interesa? ¿Sabéis a cuál? A ninguno. A ninguno. Porque claro, la tendencia del corazón es irse detrás del que te llama Moisés o Elías. Ya soy todos casi los personajes de la Biblia. No me llaman Jesús porque esa locura no la roza nadie. Pero ya he sido casi todos los personajes de la Biblia. Y el corazón del hombre tiene tendencia a ir detrás de esos mensajes que te exaltan y te colocan como si fueras el escogido de Dios para este tiempo. Pastor, entonces, ¿por qué usted no hace caso? Número uno, quien tiene que escuchar un recadero es porque no va directo a la fuente. Es así de sencillo. Si tú necesitas que alguien te traiga una palabra de Dios es porque tú no vas a Dios y tú no tienes acceso a Dios. Si yo hablo con Dios cada día, ¿qué necesidad tiene Dios de mandar al vecino para que me diga algo si me lo puedes decir directamente? No hay ningún motivo. Si Dios me tiene que decir algo, exhortarme, orientarme, decirme algo, me lo puede decir a mí. ¿Por qué? Porque yo hablo con Él. Porque yo tengo comunicación con Él. No necesito un tercero. El velo se rasgó. Ahora tengo acceso al lugar santísimo. Puedo estar delante del trono de la gracia todos los días hablando con mi Creador, comunicándome con Él y esperando su orientación para muchas cosas de mi vida. No necesito que venga alguien a decir, eso que estás esperando Dios te lo va a dar. No necesito eso. Tú lo quieres. Bueno, tú te quieres fiar. Pastor, ¿cómo sé yo quién es de fiar? Bueno, es el problema. ¿Te los vas a tener que creer a todos o a ninguno? ¿Te los vas a tener que creer a todos o a ninguno? Ah, pastor, pero es que este acertó. Ya, si yo voy tirando todos los días, una vez acierto. Si yo llego hoy y digo, hermanos, pónganse de pie, cierren los ojos. Hermanos, Dios me muestra que aquí hay alguien hoy afligido. Hay alguien que hoy está su corazón quebrantado. Oh, hermano, acierto fijo. Alguien pasa al altar roto en lágrimas como si Dios me hubiera mostrado su nombre. Y si llego hoy aquí digo, hermanos, yo sé que algunos no lo quieren expresar, pero hoy Dios me está mostrando que hay gente aquí que ya ha estado más cerca de Dios de lo que está hoy. Gente que ya no está orando igual que antes, gente que ya no está tan cerca de Dios como antes, gente que ya no está buscando a Dios como antes y Dios te está diciendo, vuelve a casa, hijo. Oh, hermano, yo podía hacer lamentos y llantos cada domingo en este culto. Pero no es lo que quiero. Si Dios te tiene que decir vuelve a casa, te lo va a decir Él. Mi padre no tenía que hablar con el vecino para decirme las cosas. Mi padre decía, Juanma, ven que quiero hablar contigo. Y hasta hoy sigue haciéndolo. Cada padre habla con su hijo y si yo soy hijo de Dios, mi padre habla conmigo. Y la mejor manera de hacerlo es a través de su palabra. Cuando yo leo su palabra, mi padre me dice vuelve a casa. Cuando yo leo su palabra, mi padre me dice ora. Cuando leo su palabra, mi padre me dice, arrepiéntete, lucha con tu pecado. Cuando leo su palabra, mi padre me habla. Pero yo no soy dueño de nadie. Hay gente que me dice, pastor, pero tú haz lo que quieras. Pero luego, si te toman el pelo, no digas y no te enfades con Dios de, Señor, tú mandaste a tu hijo para decirme y no pasó. No, tú crees en el hombre, luego no culpes a Dios si no pasó lo que querías. ¿De acuerdo? Porque es lo que está haciendo mucha gente, culpando a Dios de que no pasen las cosas que farsantes dicen en nombre de Dios. Eso ya no lo podemos hacer. Ezequiel 2:2. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. ¿Quién entró dentro de Ezequiel? El Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Lo puso en pie. ¿Por qué? Ezequiel había tenido una visión gloriosa. En el capítulo anterior, Ezequiel había tenido una maravillosa visión que lo había dejado postrado. Una visión gloriosa Dios le había dado a Ezequiel que lo había dejado tirado en el suelo. Pero en ese momento Ezequiel es llamado al ministerio. Y para ser llamado al ministerio no puedes seguir postrado en el suelo. Ahí llega la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando Dios te llama al ministerio, la primera cosa que va a hacer es respaldarte con la herramienta más poderosa que tenemos los creyentes. La persona del Espíritu Santo. Sin la persona del Espíritu Santo no hay ministerio.
Porque es el que lo respalda, es el que lo edifica, es el que lo conduce, es el que lo guía, es el que lo fortalece, es el que usa al hombre, es el que edifica la iglesia. Sin su persona en el que ministra no pasaría nada absolutamente. Por eso mucha gente tiene que apagar las luces, tiene que poner música de fondo, tiene que jugar con las emociones, tiene que tocar tu corazón. Porque cuando no está el Espíritu Santo tenemos que tirar de estrategia. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, con las luces encendidas, sin tener que poner bandas sonoras, sin tener que poner humo en la sala y con un tono de voz normal, podemos quebrantar los corazones porque no somos nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Y yo creo que es suficientemente poderoso para no tener que echarle una mano apagando un poco las luces y haciendo un ambiente más espiritual. El Espíritu Santo no es Clicia, no es mi mujer. No tengo que ponerle velas, flores, apagar las luces para que toque un poquito más su corazón y se ponga más tierna. El Espíritu Santo es suficientemente poderoso para hacer las cosas a plena luz del día y cuando Él quiere. Hermano, Dios no nos necesita para transformar la iglesia. Dios no nos necesita para edificar a su pueblo. Dios no me necesita hoy para tocar tu corazón, para edificar tu corazón, para hablarte. Dios no me necesita. Él por su gracia me ha querido, pero no me necesita. Si yo no estuviera, la iglesia mañana seguiría adelante con otro. Porque la gracia, el poder, la gloria no está en el instrumento, está en el que lo usa. Está en el que lo usa. Yo antes de subirme aquí a dar la lección, lo primero que he hecho es decir, Espíritu Santo, úsame. Úsame para enseñar, para edificar, para construir, para ayudar, para dirigir a tu iglesia. Es la verdad, úsame. Pero le he implorado que lo haga, porque sin Él no es posible. De la misma manera que Ezequiel, seguiríamos postrados si el Espíritu Santo no llegara a Ezequiel y lo levantara y lo pusiera en pie. Y desde ese momento en adelante, lleno del Espíritu Santo, Ezequiel empieza a profetizar como profeta de la nación de Israel. Y ya no son palabras suyas porque había sido lleno del Espíritu Santo y empezó a dar palabra de Dios al pueblo. El Espíritu Santo hablaba en el Antiguo Testamento, en los Salmos. El Espíritu Santo hablaba a través de los profetas. El Espíritu Santo estaba en Jesús también. Estaba en Jesús también. Y el Espíritu Santo estaba en los apóstoles también. Por eso nos fiamos de la palabra de Dios. No por los hombres, sino por aquel que usó a los hombres. Por el Espíritu Santo. Vamos a tocar otro tema. Miqueas capítulo 3, versículos 5 al 8. Hoy me voy a hacer aliado no sé si es una cadena de televisión o qué, Univisión, que ha hecho un reportaje muy bonito, se lo recomiendo ver, Los Magnates de Dios. El personaje principal es Cash Luna, un documental bastante interesante. Hasta incluso ha dado un dato que yo desconocía y era el hecho de que parece que la DEA está investigando que los fondos para construir Casa de Dios vienen del narcotráfico. Y te digo una cosa, no me extrañaría, porque mucho dinero ha entrado allí. Mucho dinero ha entrado en ese lugar, pero donde no hay pruebas tampoco vamos a acusar a Cash Luna de tener contactos ligeramente oscuros. Ya mañana si hay pruebas todo saldrá a la luz. Y aún así van a decir que es un ataque del diablo para que la gente lo tenga por inocente. Son capaces de entrar en la cárcel con pruebas y decir que es el enemigo que los está atacando. Y lo peor es que van a poner a toda la iglesia necia a orar por ellos. De verdad, hermanos, por eso luego la semana que viene estudiaremos la otra parte, la iluminación del Espíritu Santo. Porque sin la iluminación del Espíritu Santo somos borregos yendo detrás de cualquier voz. Miren lo que dice Miqueas. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Miqueas está hablando de parte de ¿quién? Del Señor. ¿Y va a hablar de los profetas que guían a su pueblo en la verdad? No. Mira. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Hay profetas que hacen errar al pueblo de Dios, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz. Cuando tienen algo que morder, cuando tienen algo que les va llenando la comida, van dando paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declara guerra santa. Mira cómo eran, porque son una calcomanía de los de hoy. Si tú les vas dando ofrendita, oye, grandes profecías para ti. Si tú dices que es un falso profeta o los atacas, empiezan a maldecirte. Te declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión,
y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Profetas, videntes, adivinos. Es lo que sigue habiendo dentro de muchas iglesias hoy. Hermano, mucha gente va a la iglesia y lo único que falta ver en la iglesia es que lo que te digan antes te echen unas cartas delante. Pero es exactamente lo mismo. Las mismas señoras que iban a la bruja del cuarto de al lado a que les dijera el futuro, van hoy al profeta de turno. Porque se sienten menos culpables, porque creen que entonces no es adivinación, es palabra de Dios. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no habrá respuesta de Dios. Va a llegar esos momentos. Gente va a estar hablando de parte de Dios y van a tener que cerrar la boca porque no va a haber respuesta de Dios. Todos sabemos, Maldonado declaró la victoria de la Copa del Mundo sobre Argentina y cosas de estas que no pasan ni a tiros. Lo que yo no entiendo es cómo la gente sigue creyendo. Supongo que Maldonado le diría a alguno que a Messi le faltó fe, pero no sé, porque es la respuesta, ¿verdad? Cuando no pasa es que faltó fe. Son muy espabilados. Pero también te voy a decir una cosa, no son tontos, porque ningún tonto engaña a mucha gente. Un tonto engaña a uno, a dos, pero esa gente es muy astuta, hermano. Es que son muy listos. No es que no son tontos, son muy listos. Son muy listos. Saben hacer las cosas. Saben hacer las cosas porque la serpiente era más astuta que todos los animales. Y sigue siendo astuta y sigue usando gente. De la manera que se usó una serpiente para mentir y engañar, también se usa hoy a personas para engañar al pueblo de Dios. Pero miren lo que entra en el versículo 8. Miren lo que empieza a pasar en el versículo 8. Yo en cambio, habla Miqueas, yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¡Wow! Los falsos profetas, mientras recibían comida en la boca, les decían paz, paz, paz. Ahí llega el profeta de Dios que dice que está lleno del Espíritu del Señor y dice, ahora yo voy a hablar. Y voy a hablar de parte de Dios. ¿Y sabéis qué voy a decir? No voy a decir paz. Voy a dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Te voy a decir una cosa. Nunca, en la historia, nunca los profetas fueron queridos. Nunca. Solo hoy. Y los falsos como antiguamente. Los únicos profetas aclamados son los falsos. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, los únicos profetas queridos y aclamados son los falsos. Porque los verdaderos profetas de Dios siempre han venido con palabras de juicio. No ha habido profeta como Juan Bautista en el Nuevo Testamento. Y su palabra era de juicio, de castigo y de arrepentimiento. Miqueas se levanta para declarar la rebelión de Jacob y el pecado de Israel. Natán, el profeta usado por Dios para hablar con el rey, es capaz de ponerse delante del rey de la nación y no para decir, no pasa nada, rey, para ponerle el dedo en la cara y decir, ese hombre eres tú y Dios va a matar al niño que va a dar a luz esa mujer. Los profetas por eso fueron castigados, degollados, perseguidos. Muchos tuvieron que ir corriendo a cuevas, marginados, porque hasta el pueblo de Dios los quiso matar. Por eso Dios les recrimina, incluso Jesús habla, vosotros que matasteis a mis profetas. Cuando yo veo en internet tanta crítica, tanto insulto, cuando subo la palabra de Dios a las redes sociales, no me entran ganas de callarme, me entran ganas de seguir hablando. Porque ¿sabes qué? Cuando subo un vídeo a internet que dice, no, la misericordia, el amor, hoy, no seas así, no seas así. De vez en cuando subo alguno de esos, amén, qué bonito, qué dulce. Cuando subo una palabra que habla de santidad, arrepiéntete. Cuando subo una palabra de decir, dejar de decir que tiene un problema con el alcohol, llamadlo borracho. Dejar de decir que tiene un problema con llamarlo mentiroso. Dejar de decir que tiene un problema con la carne, llamarlo inmoral. Como dice la Biblia.
¿Quién es usted para juzgar? Eso es de Dios. Nosotros no debemos juzgar. Ese es el trabajo de Dios. No estamos para tirar piedras. Ay de aquel, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De la misma manera que juzgas, serás juzgado. Y otro, y otro, y otro. Que si pudieran, me cogerían en un rincón en la calle a oscuras y me cortarían la cabeza. Pero porque la verdad sigue siendo odiada desde el principio. El homosexual espera que venga alguien y le diga, Dios te quiere como eres. Pero no va a aceptar que venga una palabra de Dios para decirle, arrepiéntete de tu pecado o te vas al infierno. El fornicario quiere que llegue uno y le diga, tranquilo, Dios te entiende, sabe que vivís juntos y que eso es de hace tiempo, pero Él va a ser comprensivo y lo relajes. Pero cuando viene alguien que dice, cambia esa situación porque ningún fornicario heredará el reino de los cielos, nadie quiere a ese profeta. Los profetas de Dios eran odiados. Y la palabra de Dios dada por voces proféticas, lo podemos llamar hoy, también siguen siendo odiadas. Pero no se callarán. ¿Saben por qué? Porque cuando el Espíritu Santo mora en uno, por mucha crítica que venga de fuera y por mucho que su parte humana sufra y diga, no, voy a cerrar la página, voy a dejar de hablar, mejor me callo, me voy a mi esquina y me quedo con Dios, ese mismo Espíritu le pone un celo tan intenso que dice, mira, si aunque sea la última vez que hables, pero tienes que hablar. Alguien tiene que poner los puntos sobre las is en este tiempo. Y es así, hermano, y es así. Como alguien dijo una vez, ¿quieres ser feliz? Predica alegría, predica el amor, predica bendiciones. ¿Quieres ser odiado? Predica santidad, predica contra el pecado, predica la verdad. Tú decides. Te van a llamar un día a dar un devocional aquí, a una reunión de mujeres aquí, vas a compartir una palabra con unas hermanas aquí. Tú decides si solo quieres caerles bien o si quieres decirles la verdad. Tú decides. Pero ojo, que hay un peligro también y yo quiero darte un aviso. A veces confundimos el decir la verdad, porque a veces no nos llama Dios. Tienes que saber cuando Dios te está llamando a dar esa palabra o cuando eres tú que disfrutas poniendo un peso sobre los demás. Hay gente que en nombre de Dios y de la verdad ama dar palabras duras. Y eso sí que es pecado. Si tú sientes placer hablando del pecado y viendo el dolor que provoca en algunas personas, tú estás pecando, por mucho que estés diciendo la verdad. Pero si lo haces porque hay un celo en ti y encima cuando lo haces sufres porque te gustaría no hacerlo, pero tienes que hacerlo, ahí hay un llamado de Dios para eso. Cuidado que la línea es muy delgada de lo que Dios me llama a hacer a lo que yo disfruto por la maldad de mi corazón y mi soberbia. Cuidado que la línea es muy fina, que hoy en internet también hay muchos en nombre de la verdad simplemente desahogándose y empezando a criticar a su ex iglesia, a su ex pastor. Que hay mucha gente usando paginitas de Facebook y mensajes solo para atacando a sus antiguos hermanos. Cuidado que la línea entre edificar y criticar es muy fina y que puedes estar pecando contra Dios. Que hay mucha gente que es pentecostal, al día siguiente deja de ser pentecostal y parece que odia durante un año a los pentecostales y solo pone doctrina contra ellos. ¿Para qué? Para que sus antiguos compañeros de culto se sientan mal y crean que es más listo. Cuidado que la línea es muy fina, muy fina, muy fina. Hay muchos pentecostales que son nuestros hermanos y otros que no lo son. Hay muchos bautistas que son nuestros hermanos y otros que no lo son. Hay presbiterianos que son nuestros hermanos y otros que no lo son. Hay de todo. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de denominaciones y dentro de cada una hay gente que es salva y gente que no. Hermano, que tú tengas esto en la cabeza o lleves este libro en la mano no te va a salvar. Que se lo reproches con integridad y verdad al de al lado no te va a salvar. Jesús te va a salvar. Y salva gente de muchas denominaciones. De muchas denominaciones. Cuidado con esa delgada línea. ¿Qué hemos visto aquí? Primera cosa, Miqueas ha definido la motivación de los falsos profetas. ¿Cuál es la motivación de un falso profeta? Alguien que habla en nombre de Dios, pero sin ser Dios que lo inspira. Comida. Dice, cuando le ponen pan en la boca, hay paz. Cuando no le dan nada que comer, declara guerra santa. La motivación de los falsos profetas es el dinero. Es el dinero, son las ganancias. Su Dios es su
vientre. Ellos solo quieren expandirse, ellos solo quieren casas de lujo, ellos solo quieren un jet privado, ellos solo quieren mansiones, ellos solo quieren buenos coches, buenos aviones, buenos barcos, buena vida, buenos restaurantes. Y si te van a decir a ti que tienes mucho dinero, que Dios tiene algo muy bonito, si así sabe que tú le vas a llevar en la mano, invitándole a todos, lo harán. Si tú tienes una constructora y saben que dorándote un poco la píldora, tú le vas a regalar hasta un piso, lo harán. Así de falsos pastores declarando que reciben pisos como ofrenda, casas como ofrenda, coches como ofrenda. Y no te hablo de un Seat Panda de 20 años usado, Te hablo de gente que está recibiendo Mercedes nuevos como ofrenda. ¿Por qué? Porque en la mente de muchos, si bendices al pastor, tú serás bendecido. En la mente de muchos, lo que tú le des a él, Dios te lo multiplica. Su Dios, su vientre. Y Miqueas define que esa es su motivación. Segundo, eran tiempos de adivinación y de engaño, igual que hoy. Tercero, Miqueas es lleno del Espíritu Santo con un propósito: hablar la palabra de Dios. Pero ¿cuál era su mensaje? Juicio. Porque el problema de Dios con el hombre es uno. ¿Cuál es? Su pecado. ¿A qué vino Jesús, hermano? A hacerte feliz. A llenar el vacío de tu corazón. No, hermano, Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarte de la ira de Dios. Jesús vino a pagar por tus pecados. Ya, pero a mí me hace feliz y a mí. Ya, pero yo tengo paz y yo. Ya, pero he sido bendecido también, pero eso es secundario. El motivo principal por el cual vino el Cordero a morir en la cruz es el pecado del hombre. Y las palabras de los profetas de Dios siempre han sido contra el pecado del hombre, contra la relación rota entre Dios y el hombre. Isaías dice: vuestros pecados hacen división entre Dios y vosotros. Constantemente los profetas hablan de la palabra pecado. Y es una palabra que desaparece de nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos personas llenas del Espíritu Santo. Llenas del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 16. Miren lo que redacta Lucas. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Hoy una persona me ha escrito un mensaje sobre Judas. Me ha dicho: porque vosotros los calvinistas. Digo: mire, hermanos, no me gusta la etiqueta de calvinista. Primer motivo por el cual te lo digo: porque no estoy de acuerdo con todo lo que dice Calvino. Yo estoy predicando Romanos, estoy en Romanos 11. Hay una parte de Romanos 11 que Calvino dice una cosa y yo no estoy de acuerdo. Algunas que dice sí, otras no. ¿Pero por qué no estoy de acuerdo? Porque mi fuente no es Calvino, mi fuente es la palabra. Pero la gente me dice: ya, pero es que según lo que tú enseñas, Judas traicionó a Jesús porque estaba predestinado. Digo: mira, llámalo como tú quieras, pero yo te voy a decir una cosa. ¿La Biblia dice que Jesús iba a ser traicionado? Sí. ¿La Biblia dijo desde antes, te hablo del Antiguo Testamento, que Jesús iba a ser vendido? Sí. Desde el principio te hago una pregunta: ¿Jesús sabía que ese iba a ser Judas? Porque él lo dijo claramente: ninguno se perdió, a no ser el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él ya lo sabía. Ahora te hago una pregunta: ¿Jesús sabía todo? ¿Sí? Cuando Jesús llamó a Judas a ser apóstol, ¿ya sabía que ese apóstol lo iba a traicionar? Desde el primer día Jesús sabía que Judas lo traicionaría. ¿Estaba predestinado que pasase? Te puede gustar o no la palabra, hermano. Vamos a decirlo de otra manera. Pero es que entonces Judas no tiene la culpa la tiene Dios. No, Judas lo traicionó, Judas lo decidió, nació en su corazón, él cogió sus monedas. Una cosa, el problema es que no conseguimos en nuestra mente limitada y humana entender la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre como cosas que van juntas. Para nuestra mente, o la culpa la tiene Dios o la culpa la tiene el hombre. O lo hace Dios o lo hace el hombre. Vamos a hacer una cosa. Otra pregunta sencilla. ¿Quién le dio la ciudad de Jericó al pueblo de Dios? ¿Quién ganó esa batalla? Dios. ¿A través de quién? De un hombre. ¿Sí o no? Josué.
Dios no usó un hombre para una conquista, pero la victoria ¿de quién es? Entonces, ¿quién se lleva el mérito, Dios o el hombre? Pero el hombre ha participado, el hombre ha hecho algo. El hombre se levantó por la mañana, se puso su armadura, peleó su batalla, dio sus vueltas, hizo sus gritos, hizo esas cosas. ¿Es responsable de algo? Sí. ¿La gloria es de quién? De Dios. Es que para mí no son doctrinas separadas, para mí son cosas que van juntas. Mira, te lo explico de esta manera. Yo un día estaré delante de Dios y por la gracia de Dios soy salvo. Voy a heredar el reino de los cielos. ¿Gracias a quién soy salvo? Pero yo me tengo que guardar en santidad. Yo tengo que luchar contra el pecado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? La Biblia dice esas cosas. Yo tengo que luchar por no pecar. Yo tengo que buscar a Dios en oración. Yo tengo que cuidar mi vida personal con Dios. Yo tengo que cuidar mi relación personal con Dios. Yo tengo que evitar pecar y crecer a la imagen de Cristo. ¿Sí o no? Tengo que hacerlo. Pero ¿quién me salva? ¿Quién se lleva la gloria? Pero yo tengo una responsabilidad. Yo no lo veo tan difícil. Para mí no son cosas que van separadas, para mí son cosas que van juntas. Yo tengo que hacer esto, pero la gloria es de Dios. Y si yo hago esto, es porque Dios pone en mí el querer y el hacer. Entonces, para mí parece que yo he hecho una gran obra, pero al final llegaré delante de Él y diré gracias. Porque si yo me esforzaba, si yo caminaba, si yo luchaba, si yo me santificaba, es porque tú ponías en mí el querer como el hacer. Así que yo he hecho cosas, pero todo gracias a ti. Yo soy responsable, pero la gloria es tuya. Es tan difícil. Dios no va a mandar gente al infierno. Dios no predestina gente al infierno. La gente se va a ir al infierno por su pecado. Dios no peca por ellos. Por su incredulidad, por no haber creído el Evangelio. Pero el problema es que nadie hubiera creído. Ellos no tienen la culpa. El problema es que la gente ve a Dios injusto porque cree que todo el mundo merece ser salvo y Dios no deja que algunos se salven. La cuestión es al revés. Nadie merece ser salvo y gracias que Dios salva a algunos. Yo no lo veo difícil. Si uno lo estudia con mente abierta, el problema es que a veces nos metemos la etiqueta de eso es una secta, esto está mal, ya no quiero ni escuchar lo que me explica. Hermano, déjame decirte una cosa, cuando vayas a leer la Biblia, vayas a escuchar un sermón, vayas a estudiar un tema, no vayas con cosas preconcebidas. Abre tu mente. A mí a veces me pasan cada elemento. Pastor, escucha este predicador. ¿Qué le parece este predicador? Yo no voy no, va a ser un falso. No, voy a escuchar. Voy a analizar. Igual es muy bueno. Y ya está. Pero si tú ya vas con ideas preconcebidas, oye, que me han dicho que este parece calvinista. Pues ya vas como con la espada, ¿no? A pinchar. No, mira, que me han dicho que este es arminiano. Pues seguro que va a decir esto. Y seguro que... No, ya vamos como al ataque. No, yo cuando voy a dar una enseñanza, voy a recibir una enseñanza, voy como si no supiera nada. Enséñame. Y por eso me va bien en mi vida cristiana. No vivo analizando y atacando todos los mensajes, vivo disfrutando de lo que aprendo. Pero el estudio también me permite que cuando llega algún elemento con mentiras, mi mente se despierta y dice, no, esto no es así. No digo amén a todo, pero dejo la mente abierta para aprender. Hay gente que se cierra. No, hay que tener la mente abierta. Dios nos enseña a través de mucha gente. Pero mira lo que dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David, el Espíritu Santo, ¿quién lo predijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo inspiró? ¿Quién lo reveló? El Espíritu Santo lo predijo acerca de Judas. ¿Cuándo? Por David, o sea, en el Antiguo Testamento, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. David era la boca. El Espíritu de Dios era la inspiración. ¿Y qué hizo? Predijo a través de David algo que pasaría mucho tiempo después. La traición de Judas. Palabras que David decía que tenían que ver con el futuro. No con el Mesías, sino con el traidor del Mesías. ¿Y por qué podíamos creer esas palabras? Porque la inspiración era Dios. ¿Por qué confiamos en los mensajes escatológicos? Hermano, ¿por qué tú crees que Jesús va a volver? ¿Cuántos creen que Jesús va a volver a por su iglesia?
¿Y por qué crees eso? Pero ¿por qué lo dice la palabra? Pero no porque lo dice ese hombre. No porque Pablo dice en los tesalonicenses que Jesús vendrá como ladrón en la noche, que dos estarán allí, que uno quedará y otro se irá, que la iglesia será arrebatada. No lo creemos porque Pablo diga esas cosas. Lo creemos porque es palabra de Dios. Hermano, la Biblia está llena de cosas que todavía no han pasado y van a pasar. Y una de ellas es la segunda venida de Cristo, el día que iremos a su gloriosa presencia. ¿Pero por qué lo creo? No porque lo diga Pablo, pero ¿por qué creo en un mensaje tan futuro? Un mensaje que Pablo ni siquiera lo estaba viviendo en el momento, sino que anunciaba algo de mañana. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué creo a Pablo? Porque es inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo no conoce el futuro, pero el Espíritu que inspiró a Pablo es el dueño del pasado, del presente y del futuro. Por eso creo las palabras. ¿Por qué creo Apocalipsis? ¿Por qué creo una revelación de Juan que dice muchas cosas que tienen que ver con el futuro? No porque Juan conozca el futuro, sino porque se la reveló Dios, el cual sí conoce el futuro. Por eso creo la palabra, no por los hombres, no por los escritores, sino por la fuente, el autor principal que es Dios. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Jesús se dirige a sus discípulos y dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él hablará con vosotros. Y no hablará de su propia cuenta. Es palabra de Dios. Y os hará saber todas las cosas que han de venir. Por eso lo tenemos que creer. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber todo lo que ha de venir. Por eso creemos las palabras de los apóstoles. Porque Jesús había dicho que las palabras de los apóstoles eran palabras que recibían ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Tenemos confianza en los apóstoles porque estaban bajo la guianza del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. Por eso no creemos en los apóstoles de hoy. Por eso no creo. Una cosa. Ayer me preguntaron que cómo se distingue a un falso apóstol. ¿Ustedes saben cómo? ¿Saben la manera más fácil de distinguir a un falso apóstol hoy en día? Se hace llamar apóstol. Es así de sencillo. Quien lleva el título ya está mal, porque no los hay, no los hay. Hermanos, es tan sencillo como coger la Biblia y preguntar, oye, ¿y por qué dice en Apocalipsis que estaba el nombre de los 12 apóstoles? Había un nombre reducido. Pablo se considera hasta un abortivo, como está de prestado. Hermano, el problema es que ellos son tan rastreros que usan textos en los que menciona como apóstoles a otros hombres. Pero es que la palabra apóstol tiene dos connotaciones. En primer lugar, la palabra apóstol con mayúscula, el oficio y ministerio, el oficio de apostólico. Personas que tenían que haber sido llamadas por Jesús, ser testigos del bautismo incluso, pero sobre todo ser testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Y sobre todo ser llamadas directamente por Jesús. Tenían que cumplir unos requisitos. Tenían que cumplir unos requisitos. Y esos son los apóstoles con A mayúscula. Pero sí, la Biblia menciona apóstoles, alguno con A minúscula. ¿Pero por qué? Porque la palabra apóstol nosotros la tenemos como esa palabra hoy. Pero la palabra original en griego significa enviado. Eran misioneros. Eran personas enviadas. Pero si no leemos con cuidado, somos llevados por cualquier viento de doctrina. Creemos que hoy Dios levanta apóstoles. Porque claro, hoy ser pastor está pequeño. Hoy quiero ser pastor de pastores. La doctrina apostólica viene de Dios. Hermano, a veces la gente le da miedo cuando escucha esa palabra, pero nuestra iglesia es una iglesia apostólica. La gente tiene miedo porque muchos vienen tocados de Roma,
No, yo soy católico, apostólico, románico, de todo. Tiene una lista larga de nombres. Hermano, nuestra iglesia es católica, porque nuestra iglesia es universal. Y nuestra iglesia es apostólica, porque está basada en la doctrina de los apóstoles, pero no es romana. Es universal, es apostólica, pero no es romana. Es la única diferencia en el nombre. Si algún día, para evitar peleas con un católico, cuando te pregunte, ¿tú eres católico? Le dices, sí. Y ahí acabas con la discusión. Le dices, pero de los de verdad, no de los de Roma. Pero nuestra iglesia es apostólica, porque apostólica significa que está basada en las enseñanzas de los apóstoles. Y nosotros llevamos más de 2 años enseñando la carta de los romanos. Mándatela. Nuestra iglesia es apostólica y encima estamos enseñando todos los domingos la carta a Roma. Pero hermano, porque confiamos que la carta de Romanos, la epístola de los romanos, no es una enseñanza de Pablo, sino que es palabra de Dios. Confiamos en la doctrina de los apóstoles porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría y los guiaría en toda la verdad. Ellos dejaron avisos futuros, revelaciones futuras, porque eran inspirados por el Espíritu de Dios, que conoce el pasado, el presente y el futuro. Miran otras palabras, Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, mire, 3 funciones que vemos en un solo versículo. Número 1, consolar. Número 2, enseñar. Y número 3, recordar. ¿Ven? El Consolador consuela, os enseñará todas las cosas, enseña y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Trae consuelo, es el Consolador, es la persona de Cristo manifestada en la iglesia hoy. Jesús ascendió al Padre, pero no nos podía dejar huérfanos, dejó a alguien. Hermano, cuando Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, ¿cómo lo hace? A través de la persona del Espíritu Santo. Yo me marcho, me vuelvo con el Padre, pero me quedo con vosotros, ¿cómo? En la persona del Espíritu Santo. Es el Consolador. Por otro lado, os enseñará todas las cosas, va a traer nuevas enseñanzas, es decir, Jesús enseñó, pero el Espíritu Santo siguió enseñando a través de los apóstoles. Siguió enseñando, y no solo enseñaba todas las cosas, sino que también recordaba las que Jesús ya había enseñado. Y es lo que sigue haciendo hoy, recordando las palabras de Jesús hoy en día. Las 3 funciones del Espíritu: consuela, enseña, recuerda. En otro lado también vemos que convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso será otra lección que haremos, funciones principales del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero nosotros hemos visto que el Espíritu Santo enseñará, dará palabra, hablará a través de los apóstoles, revelación. El Espíritu Santo es parte de la revelación. Segunda de Timoteo 3:16, la palabra el versículo quizá más usado y más conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. La palabra inspirada viene de un original que significa soplada. Soplada. No es una palabra que es como si Dios la hubiera puesto en la cabeza o en el corazón de los hombres. La palabra original es soplada. Es como si sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios llega a los hombres. Y de los hombres que ha inspirado llega a nosotros. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es la función de que el Espíritu Santo haga esa inspiración, haga esa revelación? El origen es Dios y la utilidad, vemos otra vez 3 utilidades de la palabra: enseñar, corregir, instruir. Enseñar, corregir, instruir. Pues qué triste, ¿no? Porque hoy solo la gente la quiere para motivar. Para motivar. Nadie quiere enseñar, nadie quiere corregir, nadie quiere instruir. Y cuando alguien está estudiando mucha Biblia, viene el elemento que le dice, oye, que la mucha letra mata. La ignorancia, mata la ignorancia, mata el engaño, mata la herejía.
Eso es lo que mata la mucha letra. La mucha letra mata, hermano. Que nadie te venga a decir, deja de estudiar que te vas a volver frío. Que nadie te venga a decir, deja de estudiar la Biblia que te vas a volver frío. Porque si hay algo que mantiene vivo al creyente, es estar en contacto constante con la palabra de Dios. Hermano, si yo me mantengo firme en la fe es principalmente porque vivo con esto. Vivo con esto. Vivo con esto. Esto acompañado de oración, no hay fe que se apague. No hay fe que se apague. Cuando alguien dice, pastor, me he enfriado en la fe, yo solo le pregunto, ¿cuánto lees cada día y cuánto oras cada día? Y normalmente es pobre la respuesta. Entonces, no te has enfriado por casualidad. Tú mismo te has metido en la nevera. Hermano, te voy a decir una cosa. Es como lo que hemos dicho antes, la obra la hace Dios, pero la responsabilidad es tuya. Si tú no lees tu Biblia y si tú no oras, claro que te vas a enfriar en la fe. Y no vengas al despacho pastoral a decir, pastor, ¿y qué hago? Pues ponte a leer y ponte a estudiar y ponte a orar. Ya, pero no tengo ganas. Pues entonces tu problema, no el mío. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me meta dentro de ti y te ponga ganas? Yo no puedo hacer eso ni con mi mujer. Ojalá yo pudiera convencer a mi mujer y ponerle ganas de todo lo que me apetece. No puedo hacer eso con nadie, ni conmigo. Pero yo ya le he dicho a más de un hermano, pastor, ¿y qué hago si no tengo ganas de orar? Todo el mundo ya conoce mi respuesta. Ora sin ganas. Ora sin ganas. ¿Quién te ha dicho que hay que orar sin ganas? Pastor, ¿qué hago si no tengo ganas de ir a trabajar? Ve sin ganas. Pastor, ¿qué pasa si ya no tengo ganas de amar a mi mujer? Amala sin ganas. Pastor, ¿qué pasa si no tengo ganas de llevar a mi hijo al médico cuando está enfermo? Llévalo sin ganas. Porque la vida se trata de ser responsable, no de ser un crío mimado que hago lo que me apetece. Hago lo que tengo que hacer. Yo no oro porque me apetece orar, oro porque tengo que orar. La gente a mí me tacha de frío porque yo tengo un horario para la oración. Pero es muy mecánico tu vida espiritual. Cada mañana de 6 a 8, 2 horas de devocional, 1 hora de lectura y 1 hora de oración. ¿Cuántas tienes tú que esperas que te vengan las ganas? ¿Cuántas tienes tú? Yo me levanto cansado, me levanto con gripe, me levanto con frío, me levanto con legañas, pero yo sé que a las 6 empieza mi devocional. ¿Con ganas o sin ganas? Y te voy a decir una cosa. Cuando empieza con ganas, a veces se alarga más de 2 horas. Y cuando empieza sin ganas, acabo con ganas. Yo siempre lo diré, el remedio para que vuelvan las ganas de orar es orar sin ganas. Yo he llegado a orar diciendo, Señor, devuélveme las ganas de orar. Y ya estaba orando. Hay que ser responsable. Cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, caminaba como un niño, hacía todo como un niño. Pero cuando ya fui hombre, hermano, ya debemos dejar de ser niños en la fe. Esperando que siempre alguien me arrastre, esperando que alguien siempre me mande un WhatsApp para animarme. No, ya toca hacer las cosas. Pastor, ¿por qué no fuiste a la iglesia, hermanito? Pastor, es que no estoy bien, no tengo ganas. Ok. ¿Qué esperas? ¿Que te ponga un audio de 5 minutos convenciéndote de que vuelvas? Ok, ya me has dicho el por qué. Vale. Quería saber por qué no has venido, me has dicho que no te apetecía. Digo, pues muy bien. ¿Qué quieres? ¿Que te suplique? Yo no te voy a llevar al reino de los cielos. No te puedo arrastrar con la mano. No te puedo poner ganas. Pastor, usted es lo más insensible que ha nacido a nivel pastoral. Pues es posible. Ora por mí para que Dios me dé más gracia. Supongo que es porque en la vida tampoco tuve a alguien que me acompañara. Pero yo aprendí cuando leí este libro que el mejor compañero no es de carne y hueso. Que yo tengo un consolador. Y que cuando el pastor me pone ok como un amargado y no me da palabras de ánimo y mi marido no me hace caso, yo voy al consolador y digo, solo me quedas tú. Y Él me da ánimo. Y Él me da fuerza. Y Él me sostiene. El glorioso Espíritu de Dios. Segunda de Pedro 1, 19 al 21 y con eso terminamos. Y así tenemos la palabra profética más segura. La palabra inspirada por Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pedro la define como la palabra profética más. Hoy en día hay otras palabras proféticas, pero yo no sé si son seguras, Como te dije, tú verás qué quieres hacer con ellas. Porque, oye, que ahora llega el 31 de diciembre, que en vez de culto hay gente que parece rituales de hechicería.
Ya verás cómo llega el 1 de enero y empiezas a ver carteles en todas las iglesias así. 2019, el año de la cosecha. 2019, el año de la misericordia. Y cada uno tiene un año diferente, que yo tampoco lo entiendo. Dios tiene una iglesia, pero a cada uno le da un año. Parecemos los chinos. El año del dragón, el año del borrico, el año de la cabra. Yo no entiendo, al menos podían llamarse esa gente y ponerse de acuerdo. Oye, ¿qué cartelito ponemos este año? ¿Qué nos toca? Porque la Iglesia Católica al menos pone una a todo el mundo. El año de la misericordia, pero todos igual. Ahí llegamos los evangélicos. Como cada uno, en vez de saber que esto no es de interpretación privada, cada uno lo interpreta como le da la gana. Oye, ¿tú qué has sentido? Y esto te lo digo, que hay algún pastor que está en el sofá de casa y le dice a su mujer, ¿y este año qué pongo? Pone el año de la abundancia. Pues eso mismo. Oye, fulano, hazme un cartel, 2019, año de la abundancia. Y hacemos el culto profético de entrada de año. La declaración profética, el romper las cadenas y ataduras del 2018 y declarando bendición para el 2019. Y cuando no, los locos como los de Barcelona que me invitaron no, vente a mi campaña, 12 días por 12 meses. Me falta mucha gracia, tenéis que orar por mí de verdad. No, en serio, yo tengo un serio problema. Estas cosas no me sientan nada bien. La Biblia dice, airaos pero no pequéis, pero a mí me falta esto para empezar a pecar. Esto. Porque se están haciendo burradas, hermanos, ¿sabes? Y si lo hicieran en mi nombre, me da igual, en el nombre de mi madre, me da igual, pero lo están haciendo en el nombre de Dios. Y ese nombre es sagrado. Ese nombre es sagrado. ¿Sabes qué te digo? 2019, ¿sabes qué el año va a ser? Va a ser el año de la misericordia, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Va a ser el año del consuelo, porque tenemos al Consolador todos los días. Va a ser el año de la victoria, porque vamos de victoria en Cristo Jesús. Va a ser el año del perdón, porque Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Va a ser el año del arrepentimiento, porque cada año se arrepiente alguien. Va a ser el año de todo, porque un año tiene todo, tiene días buenos y días malos. Y no va a cambiar si lo declaro el 31. Hermanos, lo más triste es que el 31, en vez de haber palabra de Dios, muchos cultos se vuelven en un ritual místico de hechicería. Que no nos pase a nosotros el 31. Que no nos pase eso. Así también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Esta palabra es como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y dice que hacéis bien si le prestáis atención. No es día de ir al baño, hacer cosas, es prestarle atención. Porque es la palabra profética más segura. Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. En tiempo de tanta mentira, tú y yo tenemos la palabra profética más segura. Y lo que debemos hacer es una cosa solo. Prestarle atención. Prestarle atención. Pastor, entonces, ¿le puedo hacer caso a mi vecina que tiene don de profecía? Pues tú puedes. Tú puedes. Tú decides si quieres llevar a tu casa y tu vida según lo que te vayan diciendo los hombres. Conozco gente que ya le han declarado matrimonio con gente que ya no está casada o que ya no están juntos. He visto de todo ya. Tú decides. Tú decides. Solo te pido dos cosas. Si lo haces, no metas a gente por medio. Y luego, si no sale, no culpes a Dios. ¿Y usted qué hará, pastor, con su vida, su matrimonio, su vida espiritual, su esposa? ¿A quién va a escuchar? Yo a esta. Yo a esta. Pastor, ¿no quiere que venga alguien y le diga algo de parte de Dios para su esposa? Ya me lo dice, que la ame como Cristo amó a la iglesia. No tiene que venir una mujer a decirle, así dice el Señor, Dios pide que te sujetes a tu marido. No, ya lo dice. Hermano, yo prefiero esto, porque en el Edén habían dos voces, la voz de Dios y la voz de la serpiente. Y elegir a qué escuchamos va a determinar lo que va a pasar mañana. Hoy en día no hay dos voces, tristemente hay muchas voces. La voz de Dios y muchas otras. Y muchas otras. Y decidir a quién escuchas va a determinar muchas cosas de tu vida. Pastor, ¿podemos escuchar a cualquiera en YouTube? Tú decides. Pastor, tú decides, eres libre. Los pastores no tenemos ninguna autoridad sobrenatural sobre la vida de nadie. La autoridad es la palabra.
Yo no soy dueño de ninguna vida. No son mis ovejas, no son mis discípulos, no son mi iglesia, no son... No. Le pertenecen a Dios. Yo pastoreo. Pero si te pudiera dar un consejo como hermano es, yo me quedo con este. Tú lo que quieras. Tú lo que quieras. Pero y si necesitas que alguien te diga algo de parte de Dios y ella no te vale, yo te diría que te arrepientas. Porque estás diciendo que la palabra de Dios no es suficiente para ti. Y eso es una declaración muy peligrosa. Muy peligrosa. Con palabra y oración no necesitas ningún fantoche que venga a decirte, hijo mío, así dice el Señor. Con palabra y oración, cuando venga un mentiroso, al contrario, tú le vas a apuntar con el dedo y vas a decir, con Dios ya hablo yo solito. No necesito un filtro. Porque antes sí teníamos que tener un sumo sacerdote que intercediera por nosotros. Pero eso era antes, ya no te necesito. ¿Por qué? Porque Jesús murió en aquella cruz. Y cuando resucitó al tercer día, había rasgado el velo. Y ahora nosotros podemos hablar todos directamente con el Padre. No necesito un intermediario. Yo voy directamente a la fuente de agua viva. No necesito nadie que me traiga un vasito. Yo tengo acceso al manantial. Vamos a ver.